y Ya. la tribuna es totalmente suya. Sí, gracias. Bueno, primero, gracias al pastor Carlos por esta invitación. Verdaderamente es una bendición y con Carlos hemos conversado más ahora que estamos por Zoom, porque en Santiago yo estaba acá ya cuando estaba en Santiago, así que no compartimos mucho. Eh, y una cosa que de repente se me cae la señal. No sabemos por qué pasa eso, así que si se me cae me avisan, por favor, que se cae esto. Eh, y lo otro también, que bueno, cuando el pastor Carlos me pide este tema de la piedad, yo creo que él conoce mucho más que yo acerca de esto. Entonces fue un desafío bien grande al principio armar el tema, porque tuve la tentación de tratar de hacerlo eh, sorprendiendo un poco al pastor Carlos, diciendo aquí, le voy a decir cosas que él no sabe, pero era muy difícil porque él conoce mucho acerca del tema. Y empecé a pensar acerca de lo que yo había pensado acerca de la piedad, cómo yo me empecé a relacionar con la piedad, ¿ya? Y creo que un poco más o menos desde ahí quiero empezar a hacer el tema, porque creo que hay ciertos mitos que uno tiene que ir sacando, derrotando en tema de la piedad. Primer mito es que la piedad es un tema católico romano, ¿no? Que solamente se entiende la piedad desde conceptos católicos romanos. Entonces, cuando hablamos de piedad, siempre pensamos, nuestra primera imagen es los curas descalzos y con capuchas en sus cabezas y, y votos de pobreza y cosas así. Entonces, como que la piedad la encerramos en una idea y una concepción mucho más católico-romana. Como que esto no sería algo que un reformado debiera hacer casi. Casi que un cristiano no debía tener estas prácticas de la piedad. Entonces empezamos o me enfrentamos a esta idea que es católico-romana, que si bien es algo que la practican, pero el problema, desde mi punto de vista, que se ven en el romanismo, es que la piedad está muy cercana al tema de la salvación, el tema de las obras y todo eso, pero además hay una idealización del sistema de la piedad. Así que tampoco yo podría ser piadoso porque tendría que ser como estos curas, tendría que ser como estos sacerdotes, o como estos monjes, y me costaría mucho ser como ellos, porque no puedo vivir la vida que ellos viven. Entonces, la piedad termina siendo algo súper extraño para nosotros, algo súper peor cuando nosotros escuchamos lectio divina, por ejemplo. Cuando escuchamos el concepto de lectio divina, no, eso es de católicos, y saquémoslo de aquí. Y ahí también estamos como llenos de prejuicios con respecto a eso. Y en general el mundo evangélico es un mundo prejuicioso, es un mundo que además de prejuicioso tiene mitos. Y los mitos nos empiezan a llenar la cabeza, ¿no? Entonces es súper complejo esto, porque, no sé, ustedes han escuchado Ayúdame que te ayudaré, por ejemplo, que sale en algún versículo, no sale en ningún versículo, pero ya alguien lo dijo y lo instaló y se empieza a repetir como un mito. Entonces, la lectio divina, la piedad, como alguien dijo que era de católicos romanos, nosotros no podemos practicar eso. Entonces, un reformado, y además que un reformado es peor, en esta época, como está como un poco de moda, el reformado toma cerveza y fuma, ¿entiendes? Entonces, es más desordenado. Entonces, nada que ver, pero no tiene nada que ver con que el reformado sea así. Son puros mitos con los que se empiezan a manejar, y son mitos que empiezan a hacer que las prácticas bíblicas se comienzan a alejar. Entonces, comenzamos en estas partes de los mitos, y también un mito que existe, que oh, no sé qué pasó, espérense. Se cruzó algo, no sé qué pasó. Y ahí sí, ¿se escucha bien? Se me cruzó un video, no sé de dónde. Está muy loco esto. Bien, entonces, comenzaba con que la piedad se te empieza a cruzar con un montón de cosas que no, o con mitos que no son real, y y, y que hablan de la práctica bíblica, y como alejarnos de la Biblia de ciertas cosas. Incluso, siempre cuando se predica en tema de la reforma, se dice que
había una crisis en la iglesia, que la gente casi que no iba a la iglesia en la Reforma. Y no es verdad, en la Reforma la gente iba a la iglesia, a la iglesia católica. La gente participaba de su iglesia. No entendía nada porque era en latín, no entendía nada porque era súper aparte de la vida comunitaria. La gente no formaba parte de la comunidad, pero la gente sí iba a la iglesia. Porque además la iglesia era el centro, casi el centro de todo. Entonces había una práctica de la gente, pero no se entendía qué estaba pasando. Así que la piedad primero es una práctica bíblica. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, que la piedad es una práctica bíblica. Y en como digo, yo empiezo a descubrir un poco acerca de esto. Y en el caso mío, yo me encuentro o descubro a Eugene Peterson. Eugene Peterson, que es un pastor presbiteriano canadiense, o sea, gringo, pero trabajó harto tiempo en Canadá. Y yo descubrí este libro que se llama Espiritualidad Subversiva, que el título ya es muy extraño. Es un libro que no sé si está en español, yo lo tengo en portugués, me lo regalaron. Y de ahí que me hice fanático de Eugene Peterson. Que los círculos más reformados ortodoxos, más puros, mucho Eugene Peterson. Pero a mí no me importa mucho eso. Tengo harto de ortodoxo, pero algunas cosas no. La barba la tengo ortodoxo, pero cosas no. Eugene Peterson empiezo a leerlo y empiezo a entender que la espiritualidad, que la práctica de la piedad, como un acto, no como un acto como decía bien Pastor Carlos, como de los profesionales, de los que están dedicados a eso, sino como una práctica comunitaria, y más que una práctica comunitaria, como una obligación comunitaria, como una práctica de tu vida diaria y una obligación de la piedad. Entonces empiezo a entender qué es lo que está pasando y bíblicamente a ver la piedad. Peterson dice, la teología espiritual es la disciplina y el arte de entrenarnos para una participación plena y madura en la historia de Jesús, sin impedir al mismo tiempo el asumir que Él tiene el control de la historia. Una cosa que nos falta a nosotros como cristianos es empezar a conocer a Jesús. Nosotros siendo cristianos, conocemos muy poco de Jesús. ¿Por qué? Porque al seguir con los mitos de que la piedad es algo solo romano o solo de un grupo, de un sector, y no de todo el cristianismo, nos hemos ido alejando de las prácticas que nosotros mismos tenemos que llevar. Entonces la teología espiritual o la piedad, Peterson lo habla acerca de la teología espiritual, de ahí él toma la piedad, la meditación y la recupera como prácticas cristianas y prácticas bíblicas, obviamente. Empezamos a ver que es necesario el comenzar a practicar o a tener esta, pero no porque sea necesario para una salvación o para sentirme mejor, sino que es una obligación cristiana. Y ahí, para mí, Peterson empieza a mostrar la necesidad de una vida de piedad, pero también entendiendo que esta vida de piedad no significa una vida de cuando, bueno, ustedes, la mayoría conocen a lo mejor a Pastor Covarrubias, que Pastor Covarrubias siempre dice que como que se te pega la corona aquí en la cabeza porque de tan santo que eres. No tiene que ver con no pisar la tierra, con casi como imitando el mundo. La verdad no es la piedra no es tan santo que todo lo que tú haces está bien, que todo lo que tú haces es el bronce, que tú caminas y que las hojas te quedan mirándote a ti. No es eso. ¿Cachai? La piedad no tiene que ver con una santidad así superior, ¿ya? Y ahí un poco, por eso es que el mundo evangélico tiene que recuperar esta práctica, pero desde la Biblia, no desde lo que hacen los otros o de lo que creen que se hace, ¿ya? Y ahí creo que lamentablemente, como cristianos, hemos leído muy poco a Jesús, conocemos muy poco de Jesús, conocemos muy poco la práctica piadosa de Jesús. ¿Volví? Se me cayó esto. Perdónenme, pero es el diablo que me está acechando ese tiempo. Entonces, en la piedad, me gusta mucho un texto que es de Timoteo, que ustedes conocen,
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente. Eh, Texto muy bonito para los que además no hacemos ejercicio, un texto que nos da contexto para no hacer ningún tipo de ejercicio. La piedad tiene provecho, pero fíjate, tiene que ver con que la promesa de la vida presente, o sea, hoy día, pero también la venidera. No para ganarte la salvación como piedad, pero sí son señales, de mi forma de ver, señales del reino que va avanzando. Y ahí, para mí, Jesús, por ejemplo, es súper clave en el milagro de tocar al leproso. Porque cuando toca al leproso, pudiendo no hacerlo, pudiendo sanarlo sin tocarlo, no tiene necesidad de tocar al leproso para sanarlo. Jesús puede sanarlo sin tocarlo. Pero la muestra de tocarlo, además del poder sobre la enfermedad, de todo lo que tú puedes saber ahí, hay un acto de misericordia y de piedad sobre él. Porque al leproso no lo tocaba. Y él tuvo piedad de él y lo tocó. Y así vemos a Jesús en muchos actos piadosos de cuidado sobre el otro. Y eso es lo que hemos ido perdiendo, lamentablemente, para mí, de alguna forma, esta como moda de ser reformado y de leer grandes pensadores, como si disociarlo de la vida piadosa. Y cualquier acto de piedad es o teología de la liberación o marxismo puramente. El más santo dice que es misión integral, pero casi todos van a criticar como disociar el estudio teológico con la práctica. Por eso Eugene Peterson es tan clave, porque un loco que es seco, que tiene, bueno, falleció este año, parece que falleció, no me acuerdo. Pero Eugene Peterson es un seco, un tipo que conoce mucho, pero además que entiende el tema de la piedad, que entiende que debemos llevar hacia allá el camino cristiano. Entonces, la disociación que hemos tenido lamentablemente del conocimiento, de leer, sin la práctica de la piedad, te lleva a una teología falsa, porque no es verdaderamente teología aquel que conoce más de teólogos, sino que aquel que vive y entiende la teología en su expresión. Y eso también tiene que ver con el caminar del cristiano. Pero al no conocer a Jesús, desde mi punto de vista, creo que el alejarnos de Jesús, el alejarnos de su práctica, de conocerlo, nos ha hecho cristianos que nos acomodemos con saber cuántas veces dijo alguna palabra Calvino, cuántas veces dijo otra palabra Lutero, pero no cómo vivieron la piedad ellos mismos. Uno de los primeros libros que escribe Calvino es acerca del misterio de misericordia, acerca de la pobreza. Son los primeros libros que va a escribir Calvino. Entonces, para algunos, como no, creo que escribió más cosas y se preocupó de más cosas. Su misma casa era casi un hospital, ¿no? Sus hijos murieron por causa de poco cuidado que tuvo de eso, pero era un hombre que entendía la piedad como una muestra de que el reino va avanzando también. Entonces, el propio Calvino dice, la verdadera piedad consiste en un celo puro y verdadero que ama a Dios totalmente como Padre, lo reverencia verdaderamente como Señor, abraza su justicia y teme ofender lo más a su propio. Calvino es un libro de doctor Hermes que habla de Calvino. Entender la piedad con respecto a Dios. Si yo amo a Dios, si tengo un celo delante del Señor, la práctica de la piedad debe ser una obligación para el cristiano, no es una opción. No es si yo quiero o no quiero ser piadoso. ¿Por qué? Porque en la práctica de la piedad yo voy mostrando también mi dependencia y mi sometimiento al Señor. A veces no entendemos eso, que estamos sometidos a Dios. Y como sometidos a Dios, entendemos que cualquier práctica que nosotros desarrollemos debe estar mostrando eso, que estamos sometidos al Padre, que dependemos del Padre. Y como dependemos de Él, queremos vivir como Cristo vivió. Y entonces, pero no entendiendo lo de Cristo, como Cristo vivió desde andar todo el día con chalas y vivir como en la época, sino que vivir con las marcas de Jesús.
¿no? Y ahí yo creo que hay tiene que haber un equilibrio en cómo conocer más a Jesús. De hecho, creo que en muchas iglesias se predican de las cartas paulinas y se conoce mucho de Pablo, pero se predica poco del Evangelio, por ejemplo. De nuevo se cayó. Calvino cuando se enoja y dice esas cosas. Entonces, comprender que la piedad, la práctica de la piedad es una obligación cristiana, ¿ya? Y la definición, como decía, no tiene que ver con definirla como una práctica o como una vida piadosa, no significa una vida de autoflagelación, sino que de autonegación. Yo me niego a mí mismo para vivir una vida que manifieste las marcas del reino, que manifieste el evangelio finalmente. Que usted no debe mostrar el evangelio a todos. Y eso significa ir mostrando cómo Jesús vivió, amar lo que Jesús vivió, mostrar la misericordia como completamente. Y ahí también, por eso, desde mi punto de vista, es súper importante la vida eclesiástica. La vida de la iglesia en la comunidad también es súper importante. En el aspecto reformado, cuando uno efectivamente estaba preso, por así decirlo, como decía el pastor Carlos al principio, estaba preso a la idea profesional de la piedad. Sin embargo, la reforma lo hace una práctica comunitaria. Todos deben ser piadosos, todos deben cuidar del otro. Y fíjate que tiene que ver con lecturas bíblicas, o sea, cuando la Biblia nos dice, si tienes hambre o tienes frío, que te vaya bien, no sirve para nada. Dios te bendiga, no sirve para nada si no eres capaz de darle tu abrigo a esa persona, ¿no? Y el problema hoy día es que si yo digo eso, dicen, el pastor es medio marxista, medio de izquierda, ¿no? Ahora que es de la prueba, entonces no tiene que ver con esa lecera, tiene que ver con que si con una marca del Evangelio mismo, el Evangelio te enseña a que si alguien tiene hambre, tú tienes que ser capaz en la medida de lo posible, ayudar a esa persona porque tiene hambre, porque tiene frío, son parte de las marcas de la piedad, y la iglesia debe estar abierta para eso. Las iglesias deben estar abiertas para mostrar la piedad también a otras personas. El problema es que lo hacemos siempre y cuando esa persona que le mostramos piedad venga a la iglesia o se convierta a Cristo. Entonces, muchas iglesias, por ejemplo, ¿qué hacen? Ayudan, pero te tiran ¿cómo se llama? La oración de confesión. Entonces, si usted ora, usted se convierte y le da alimento, como una obligación. Y eso no está correcto. Desde mi punto de vista, una iglesia no puede hacer obras de misericordia o mostrar la piedad con ganas de que la gente vaya a su iglesia. No veo relación en ese sentido. Una iglesia que está haciendo eso, una iglesia que está queriendo ganar gente y usando estrategias para eso, pero no está mostrando la señal del reino, ¿no? Entonces, creo que hay una dimensión eclesiástica en la piedad, y el propio Calvino dice que la piedad es imposible fuera de la iglesia, pues la piedad es fomentada por la comunión de los santos. Dentro de la iglesia, los creyentes se unen a otros diversas atribuciones de dones. Efectos de Calvino, 4:12. Entonces es importante que la piedad se viva también dentro de la iglesia, de la comunidad. La comunidad debe fortalecerse en la práctica de la piedad. Nos vamos con distintos dones a ir cuidando y fomentando en la práctica piadosa para todos nosotros, pero también para las señales del reino. El apóstol Pedro dice, en 2 de Pedro 3:8, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora sí. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo dirigirse por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a tu conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Interesante que el apóstol Pedro lleva la idea de piedad a también la idea del conocimiento del Señor. O sea, una práctica de una vida piadosa es una práctica de un hombre o una mujer que conoce más de Jesucristo. No que está buscando la salvación, no que está buscando el reconocimiento humano, sino que lo que está haciendo es que en la práctica de la piedad está conociendo más a Jesucristo. Cuando nosotros nos alejamos entonces de la piedad, cuando nos alejamos de la práctica, lo que hacemos es alejarnos de Jesucristo. Nos alejamos del conocimiento de Jesucristo. Nos alejamos de conocer y de ver la vida cristiana como lo que tiene que ser, unas marcas del Señor en todo lugar. Ahí Eugene Peterson dice, la Biblia no sabe nada sobre el cristianismo solitario. Habiendo sido creados y salvados, ahora se nos ordena vivir nuestra recreación y salvación en la comunidad que reúne Cristo mediante su Espíritu Santo. Me gusta mucho Peterson, y perdonen que lo cite tanto, pero él hace esto de hacernos comprender que no vivimos solitariamente, vivimos en comunidad y hemos sido creados para eso. Entonces, esa vivir en comunidad, debemos vivir también piadosamente en la comunidad. Pero también tiene una dimensión que es del hogar. De ahí el texto que leyó el pastor al principio, de Josué, es el mismo que tenía yo. Y si mal os parece, servir a Jehová, cogeos estoy aquí en sirváis. Si los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me gusta mucho ese texto, pero yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero uno de los problemas de ese texto, a mi punto de vista, es que después de eso, el pueblo comenzó a apartarse del Señor. Yo creo que tomó muy a pecho el tema de yo y mi casa, y quedó como solamente yo y mi casa. Y a veces eso no trascendió hacia otros lugares, ¿no? Lo que se conoce como la segunda reforma pactante de Escocia, lo interesante fue que ese avivamiento, ese despertar escocés, se produjo en las casas. Los hogares son fundamentales en la vida piadosa. Quiere decir esto, que la iglesia, desde mi punto de vista, va a ser un reflejo de lo que pasa en tu hogar. Si en tu hogar, en tu familia, tú no tienes una práctica piadosa, ¿qué quiere decir? Una práctica de renuncia a las cosas de este mundo. No estoy refiriendo a que renuncies al internet, renuncies a un computador, sino que renuncies a ver cosas que no debes ver, a escuchar cosas que no debes escuchar. Debo decir que Dios está tratando mi piedad ahora, porque tengo muchos malos pensamientos en este momento. Eh, tengo muy malos pensamientos en este momento por culpa de este internet. Entonces creo que ahora en nuestras casas, con respecto a cómo ser piadosos en nuestra familia, creo que ahí sí yo siento que los puritanos nos dan una clase, creo que magistral, del cuidado del culto, de la relación en el hogar, de cómo la familia se reúne en torno a la escritura, ¿no? George Whitefield, si se conocen a ese pastor, Whitefield decía, él se quedó un tiempo en la casa de Jonathan Edwards y decía que una cosa que le impresionaba de la vida de Edwards era que la práctica del culto del hogar era una práctica casi sagrada. O sea, así hacían en su casa.
pasas oración, lectura, nombre piadoso, y Edwards, tres pastores, pero de una práctica piadosa. Entonces, creo que eh, el tener una visión católico-romana de solamente la piedad como profesionales de la fe que están dedicados a esto, a monasterios, nos ha traído la mala idea de creer que solamente es piedad y no entender que la piedad es una práctica diaria del conocimiento de Jesucristo, del caminar como caminó Jesucristo, de amar lo que amó Jesús y de empezar a desear las cosas que él deseaba. Entonces, a vivir como él vivió quiere decir que también vivo consciente de mi realidad. Vivo en un mundo caído, en un mundo que necesita muchas cosas. Quizás ustedes lo pudieron ver con estos temas del plebiscito, que hay gente que pone esperanzas en muchas cosas, pero no tiene más esperanzas. Uno puede decir, ¿cómo puede tener esperanza en una constitución? Como del lado que tú quieras, da lo mismo, pero tú tienes que entender que hay gente que no tiene más esperanzas y que la única esperanza estaba ahí. Y el problema fue que los cristianos estaban poniendo sus esperanzas ahí y olvidando nuestra esperanza, que esa esperanza suprime, que es la esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Ahí está Estoy a, volviendo. estoy a 2 segundos de romper todo Tranquilo, está bien. y de quemar libros, todo eso. Entonces, hay una esperanza que, o sea, el mundo no tiene esperanza y tú y yo tenemos una esperanza que es Jesucristo. En esa esperanza que tenemos que entonces empezar a vivir la piedad. ¿Cómo la vivimos? Primero, lo práctico es la vida de oración y la lectura bíblica. Nosotros, quizás, pastor, también le pasa lo mismo, uno de los grandes problemas que tenemos cuando aconsejamos es que el aconsejado espera que el pastor le diga, si usted se da 3 vueltas en el aire y 2 vueltas a la manzana y se toma un agua mineral, se le va a pasar ese pecado. Y eso no es verdad. ¿Qué es lo que te va a decir el pastor siempre? Tienes que buscar al Señor, orar y leer las Escrituras. Nuestros consejos siempre van a ir para allá. Entonces, ¿qué hacen los aconsejados? ¿Para qué voy a ir si me va a decir lo mismo de siempre? Pero es lo que tenemos que decirte. Porque es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Debemos, como cristianos, tener la práctica de la oración y de la lectura bíblica constantemente. Una de las cosas que la piedad también nos enseña, en el mundo puritano sobre todo, que se recupera, y ahí lo que decía al principio, cómo se recupera esta piedad, es en la meditación, que no me refiero a lo trascendental, al yoga, a todas esas cosas, me refiero a tomar el texto y meditar en el texto, comprender qué es lo que está pasando, por qué Jesús está diciendo eso, por qué Jesús, siempre yo digo, cuando la Biblia dice ya había un árbol verde, ¿y por qué describió el árbol verde? Quizás algo tenía que ver ese árbol, algo tenía que, por algo lo dijo, no lo dijo porque sí. Debiéramos meditar en las Escrituras, pasar tiempo en las Escrituras, cosas que no hacemos. No somos piadosos porque creemos que la piedad es no decir nada, no decir un garabato, no decir alguna cosa. Eso se está grabando, pero bueno, te voy a decir igual. Uno de mis problemas por los que yo dejé de jugar fútbol, que yo jugaba mucho y no era bueno, era extraordinario, eh, pero el McDonald's me retiró de las canchas. Eh, es que yo jugaba, y no era malo, jugaba bastante bien, pero pasaba expulsado. Porque reventaba el que se me cruzaba, insultaba a todo el mundo. Dejé de ir al estadio porque yo era súper grosero. Insultaba del minuto 1 al minuto 95 al que se le cruzara, a cualquiera. No tenía ninguna distinción de garabato. Entonces, claro, efectivamente, sacarlo es parte de mi vida de piedad. Pero tampoco creer que porque no digo garabato soy piadoso. ¿Cachai? Porque eso no significa que yo sea piadoso. Significa que sí, efectivamente, yo saqué unas cosas de mi vida que estaban mal, que no debía tenerlas como una práctica, entonces las saqué. Pero ¿cómo las saqué? En oración,
lectura de su palabra, en actos también como no ir mal al estadio, no ver más fútbol un tiempo, para relajarme. Hoy día puedo ver un partido y no reventar la tele y no insultar a todo el mundo. Hoy día puedo jugar y ya puedo calmarme en eso. Pero eso fue porque estuve en oración, lectura de la Biblia, en la práctica de la piedad, en buscando más al Señor. Porque como decía el apóstol Pedro, voy con Jesús. Y entonces poniendo mis ojos allá y mis ídolos que yo tenía, mis, mis deseos pecaminosos claramente van saliendo. Pero eso no me hace mejor persona, ¿entienden? No porque no me curo, soy piadoso. No, porque a lo mejor tus ídolos son otros. Entonces, la lectura de la Biblia, la oración, la meditación, son prácticas que debemos recuperar porque son prácticas integrales para una vida piadosa. Si no están en nuestra vida, jamás viviremos la piedad. Jamás podremos ser piadosos si en nosotros no hay renuncia, si en nosotros no hay vivir al Señor. Y por eso hay que orar, leer la Escritura, vivir la comunidad. Vivir la comunidad es tan importante y a veces es tan necesaria, y quizás la pandemia nos demostró eso, que es tan necesaria la comunidad. Que a veces que tú no te querés levantar para ir a la iglesia y decir, voy otro día, o no voy hoy día, estoy cansado. Hoy día decís, chuta, ¿por qué no fui? ¿Por qué no fui ese día que debía haber ido? Hoy día necesito de la comunidad. No porque al final todos lo necesitamos. ¿Ya? Los pastores también necesitamos eso. Necesitamos ser pastoreados, necesitamos tener gente al lado nuestro. También nos gusta y queremos hacerlo. Queremos vivir la comunidad, conversar. Es parte de la práctica de la piedad, que no puede transformarse en una práctica ni santurrona ni para buscar salvación, sino que es para mostrar a Jesucristo. Cuando la iglesia primitiva decía, mira cómo se aman, no está diciendo, mira cómo predican calvinistamente, mira cómo todos usan barba porque son calvinistas, no. Los miraba y decían, mira cómo se aman. La marca de esa iglesia era el amor, porque la gente podía ver que había amor en ellos. Si ustedes ven la iglesia del Apocalipsis, la única iglesia que no recibe ninguna crítica es la que es pobre, la que es perseguida y la que es pequeña. Es la única iglesia en la que Jesús no critica. Quizás hoy día sería la más criticada, porque ¿qué gracia tiene ser chica, pobre y perseguida? No tiene ninguna gracia. No es una iglesia que uno quisiera pastorear. Así, o me voy a esa iglesia que es chica, pobre y perseguida, esa es la que quiero estar. No. O sea, Rick Warren no iría a esa iglesia, ¿no? Pero es la iglesia que mejor ha servido al Señor, porque ha entendido que su misión es vivir el Evangelio en todo lo amplio que significa, la predicación y la práctica de la piedad como señales del reino. Entonces, de alguna forma mi llamado para ustedes es comprender que la iglesia, o sea, que el Evangelio debe ser llevado a todos lugares con piedad. Y para la piedad debe ser en la práctica un hombre o una mujer que ora, que lee la Biblia, que se congrega y que medita las Escrituras. Si no, está haciendo solamente santurronía, pura religiosidad, a otros que es mejor, ¿no? Que tiene la Biblia de la Reforma. Lo digo de puro picado y también la quiero, pero puedes tener la Biblia autografiada por Moisés si quieres, pero si no la lees no tiene ningún sentido. ¿Ya? O sea, si tú no estás viviendo el Evangelio en todo lo que el Evangelio es, entonces no estás viviendo la piedad, entonces no estás tratando de ser del reino, entonces no estás viviendo realmente el Evangelio. Debemos ser llamados a eso, a la sencillez del Evangelio, y para eso creo yo que es fundamental la lectura de Jesús, volver a los caminos de Jesús, leer a Jesús. Leer es tan poco lo que conocemos de Jesús, hermanos. No puede ser que la iglesia cristiana sea una iglesia que lee poco de Jesús y que conoce poco de Jesús. No puede ser. Tu deber es leer, desde mi punto de vista, los evangelios por lo menos una vez al mes. De leer los evangelios, leerlos y releerlos porque son maravillosos, pero además vamos conociendo a Jesús. Y entre más conocemos a Jesús, más vivimos como Jesús vivió, más amamos lo que Jesús ama. Eso creo que es la práctica de la piedad. Y la reforma lo que hizo fue traernos eso. No fue traernos las discusiones tan grandes. ¿Se dan cuenta que nosotros pensamos en reforma?
pensamos gigantes, así como heavy, así, discutieron cosas tan heavy. Sí, es verdad, pero en la práctica lo que hicieron fue decir, este es Jesús, sigamos a Jesús. De las misas en latín que no se entendía nada, entonces, eso es lo que debemos esperar. Porque la iglesia hoy día, en la forma debería mirar y tomar nuevamente, ¿no? Yo no me acuerdo qué tesis es, pero tú, la 70 y tanto de Lutero, que dice que el tesoro de la iglesia es el evangelio, finalmente. Creo que la tesis 62, 65, no me acuerdo, dice que el tesoro de la iglesia es el evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar como tesoro, el evangelio de Jesucristo. Caminar como Jesús caminó, recuperar a Jesús y hacerlo bien nosotros. Eso, hermanos. ¿Tienes una Muchas, pregunta, un comentario, muchas un gracias, reclamo? querido Eduardo. Muchas gracias de verdad. Eh, es el momento de los comentarios, las preguntas, las intervenciones. Eh, la palabra está dada. Si alguien quiere opinar o decir algo. Ahí Yo, sí. yo tengo una pregunta, Aquí tenemos al Ángel y la Mave, que está a su derecha, eh, a la izquierda, se fue para allá, que están esperando guaguita. Eh, y tú, Eduardo, hace relativamente poco tiempo que tienen al Esteban. Así. ¿Cómo integraron al guaguito, que era un guaguito, a la vida devocional de ustedes? O lo excluían, la huevo este no entiende nada, entonces no vamos a orar con ella. No, hasta que no muestre señales de arrepentimiento no le vamos a... No, empezamos, la verdad que empezamos desde que estaba embarazada. Desde que estaba embarazada, nosotros nuestra práctica devocional la hacíamos siempre, y obviamente estaba él, o sea, el agua, digamos, pero siempre lo sentimos como incluido en la práctica devocional. Y hoy día lo seguimos haciendo, ¿sabes qué? Es que salte por arriba de tu cabeza, que corra para allá, que no pare. Pero una cosa que hemos aprendido es que él va viendo, a pesar de que no estaba aparentemente atento, él está viendo eso. Los niños te van a copiar todo, los que son padres saben. Yo raramente ocupo zapatos, yo generalmente ando a pie pelado, no me gusta usar zapatos, y mi hijo tenéis que cochetearle los zapatos para que se los ponga, no hay forma de que... Y yo no se lo enseñé, pero seguramente me vio que el papá siempre anda sin zapatos y que a él le gustó también y lo hace. Eh, yo creo que lo integramos de esa forma, como hacerlo parte de la... Y le gusta mucho las músicas, a él le gusta mucho la música, así que le ponemos canciones cristianas y él escucha. Lo peor es que sí, que cuando participa del culto, él participa de toda la liturgia con nosotros, y cuando yo predico hasta el video, él se va, no le gusta, no soy un buen predicador para él. Se va. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Eduardo. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Carlos, ¿no? Quizás No, sea no, no. un poco básica mi pregunta, pero ¿cómo podríamos definir entonces, en pocas palabras, la piedad? ¿Qué significa que una persona sea piadosa? A mí me gusta la definición que hizo Calvino, que es de ser un temeroso de Dios. Ya. Yo creo que esa, para mí, es la mejor definición de entender la piedad, como alguien que vive sometido y temeroso de Dios. Entonces, todo lo que hace es para la gloria de Dios. A mí me parece que este tipo de temas que es, por llamarlos de algún modo, parte de la vida espiritual privada, es decir, porque deben nacer desde el interior, es decir,
no es una práctica a lo mejor que significa ir a la iglesia constantemente o, no sé, llevar la Biblia bajo el brazo o, no sé, cantar alto cuando se canta en la iglesia, ni nada por el estilo, sino que tiene una profunda y evidente raíz en lo interior. Y creo que una de las cosas que más nos debe llevar a pensar en este tipo de temas, que justo los conversamos ayer con Enrique en el estudio bíblico, hablábamos sobre Efesios 4 y 5, cuando justo también se habla del carácter del cristiano, cómo debiese ser, cómo debiese hasta enojarse, cómo debiese ser las emociones, en definitiva. Y muchas veces uno comete el error de decir, bueno, pero así soy yo, así como acéptenme como soy, sin tomar en cuenta que nuestra identidad al ser cristianos ya no es nosotros, sino que nuestra identidad es Cristo. Y nuestro fin y nuestro caminar y nuestra vida cristiana siempre va a ser asemejarnos más a Él, conocerlo a Él, experimentarlo y asirnos más a su forma de ser. Y creo que es uno de los desafíos, en definitiva, o uno de los frutos más evidentes de una fe madura, es cómo se vive esta fe desde el interior, y no con el afán de, oh, mira, voy a hacer esto para que todos me vean, o voy a hacer esta obra de caridad para que todos me vean, sino que cuál es mi motor para hacerlo. Si lo hago por amor, por el afán, digamos, de contribuir al reino, o para que en definitiva vean lo buen cristiano que soy. Y yo creo que es un tema súper importante que muchas veces no se trata con la profundidad que debiese tratarse, y que en definitiva, sin lugar a dudas, es un fruto de una fe madura, bíblica y salvífica, en definitiva. Sí, bacán. Eugene Peterson, que parece que murió el año pasado, el año antepasado, tampoco me acuerdo. Yo escuché de que él en el lecho de muerte terminó orando en lenguas. No sé si usted sabe algo de eso, Pastor Eduardo. No, ¿No? no, yo soy muy ortodoxo para eso. Así que... el mito urbano, ¿no? Sí, creo que la hija lo dijo. Ah, lo dijo la hija ya. Sí. Y un poco... Voy a quemar O sea, su no estoy libro, seguro si es la entonces. hija, pero alguien cercano a él lo divulgó, que estuvo con él. Y en relación a eso mismo, la experiencia del espíritu y las prácticas de piedad. Tal vez si puedes decir un par de palabras con respecto a eso. Yo no me meto con los de la lengua, no me voy a meter porque va a ser muy largo esta pelea, pero sí, yo creo que hay una, sí creo que la piedad tiene como un fondo de la práctica espiritual, o sea, va de la mano, de la experiencia espiritual. Lo que pasa es que nosotros tenemos como miedo, de nuevo, como los miedos a la piedad, tenemos miedo a la experiencia espiritual, porque nos suena a neopentecostal, a carismáticos, y no estamos hablando de hacer una experiencia desde el punto de vista, sino que la experiencia bíblica de tu relación con el Señor, ¿no? De las emociones. Una cosa Sí. que los reformados, de alguna forma, yo crecí en una iglesia donde si se lloraba, pecado. ¿No? Si alguien se emocionaba, era pecado. No debía emocionarse. Pero era contradictorio porque te emocionabas con canciones, pero no con la escritura, ¿cachai? Entonces, Sí. a mí me pasa eso, como que yo digo, no puede ser que yo esté leyendo, no sé, Habacuc. Yo no sé si alguien puede leer Habacuc 3, 16 al 19 sin llorar. Yo no sé si alguien puede lograr hacer eso. Pero cuando dice que aunque le higuera florezca y la viña no haya frutos y todo eso, cuando yo lo leo, yo no tengo forma de no llorar. De hecho, ni siquiera lo leo entero porque creo que voy a llorar ahora. Entonces no lo hago. Porque es un texto maravilloso. Entonces, ¿cómo tú no te vas a emocionar con ciertas cosas? ¿Cachai? Entonces, la experiencia tiene que ver con la experiencia sobrenatural, una experiencia más allá de lo místico, sino que hay una experiencia desde el misterio de lo que está pasando. La Santa Cena, por ejemplo. Para mí es una experiencia. Que yo no creo que el vino se transforme en sangre y me limpie el pecado, no. Creo todo lo que la fe reformada dice. Pero de que sí, como mismo Calvino decía, hay un misterio en la Santa Cena, existe un misterio. Existe algo místico desde el misterio ahí. No sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que es. Pero por eso es que se vive en comunidad desde una experiencia personal.
¿cachai? No, el cuerpo a mí no me limpia el pecado el vino, ni el pan, ¿cachai? Pero sí creo que hay una experiencia, y esa experiencia tenemos que tenerle miedo. No creo que sacar las emociones es terrible para el cristianismo. Sí. Hay una... Creo que cuando saqué un paso del mismo. Sí, nosotros estamos acostumbrados a ver al Espíritu Santo representado con la paloma o con la llama de fuego. En la tradición irlandesa se le representa como un ganso salvaje, que trata de buscar ahí el nombre del ganso salvaje, no lo puedo encontrar. Pero es interesante esa figura porque el Espíritu Santo representado como un animal que no se puede domesticar. Y claro, nosotros no podemos mandar a Dios, la tercera persona santísima Trinidad, ¿Qué el es lo que Espíritu dice Juan, Santo, no? claro, que sopla donde quiere. Y tal vez Exacto. lo que nos pasa es, tal vez nos da un poquito de susto el perder el control de nuestra racionalidad. Lo que tú muy bien decías, de que esta experiencia de prohibido llorar, o prohibido expresarse, emocionarse, lo cual no significa que la locura. Por ejemplo, yo no tengo ninguna duda que el Carlos, cuando toca piano, se emociona, pero está bajo el control de interpretar las notas de la partitura. Y eso es muy profundo y no se vuelve loco. Entonces, pero tal vez hay un susto de tocar y ser tocado por el misterio. Yo quisiera redondear un poco la idea de la piedad que explicaba el pastor Eduardo con una definición que él dio. Dijo que la piedad como expresión de las señales del reino. Y me encantó eso, porque me recordó a como muchas veces nosotros debemos hacer presente este futuro prometido, hoy día ya, a través del amor, a través de la ternura, a través de la acogida, a través de la escucha atenta a la palabra de Dios, a través de la conversación amorosa y fraternal entre hermanos. Todo eso empapado por el Espíritu de Jesús, no es otra cosa que un anuncio, como se decía antes, una sinopsis, hoy día se dice tráiler, una sinopsis del reino, como que nos está mostrando cómo va a ser el mundo futuro, ya. Entonces me gustó mucho eso, la piedad como expresión de las señales del reino. Es una nota. Y la otra cosa que me pareció fantástico, y de hecho coincidimos plenamente, y tratamos de hacer eso en Chihuayante, es predicar el Evangelio. Ahora llevamos como 40 sermones del Evangelio de Marcos, y ha sido muy rico para todos, creo. Encontrarse con este Jesús. Yo estudié, yo prediqué en Marcos después que leí este libro, porque el primer capítulo es todo acerca de Marcos. Maravilloso. ¿Cómo se llama el libro de nuevo, Y por ayuda favor? mucho. Espiritualidad subversiva, está en portugués, sí. Ya. Entonces, espiritualidad. Espiritualidad subversiva. Oh, qué bonito, maravilloso. Ya, lo vamos a encargar. ¿Estarán en Kindle? No sé. Escucha. Yo... Manacancho. Manacancho. Quise dejarlo en suspenso. Sí. Creo que... Ahí está el Eduardo. Ahí está el Eduardo con el Agustín. Sí. ¿Qué vas a decir de Eugene? Que usted que se ha quebrado mucho con su Biblia, de la Reforma, esta sí que usted no la tiene. Ah, maravilloso. Esa es la Biblia de Lutero. Estamos grabando, no voy a decir nada. Esta es la de Lutero. Maravilloso. La de Real de Lutero. De Real. La neta, como dice la de Real, de hecho, con los dibujos de Lucas Cranach. Maravilloso. Mira, el Carlos le empezó a hacer... Está en alemán, no se entiende nada. Pero y gótico más encima. Y gótico. Esa es la ley Batman. Gótico, y una al lado lo de otra, es imposible leerlo. Ya. Pero me puedo quebrar, eso no es importante.
Estupendo. Gracias, Eduardo. De verdad estamos muy contentos. Yo de verdad, así, confesión pastoral, yo he sido bendecido por el ministerio de Eduardo. Dios me ha sorprendido, porque no lo conocía. Yo no conocía al pastor Eduardo, estábamos demasiado lejos y separados en muchas formas, entonces no he tenido la bendición, pero justamente ahora con este ámbito que uno está más volcado a escuchar los sermones y hay más gente predicando en línea, a mí me ha bendecido mucho la predicación del pastor Eduardo. Entonces, en primer lugar, le doy las gracias por eso, y en segundo lugar, le doy las gracias por haber aceptado esta invitación, que estoy seguro que a cada uno nos ha dejado algo que ha sido relevante. Dios siempre habla, Dios siempre habla, hay que poner atención nomás, ¿cierto? Sí. Entonces, toda la gloria a Dios nomás. amén, amén. Vamos a terminar. Y gracias por su invitación, pastor. De verdad, para mí fue una bendición, de verdad. Yo también he sido bendecido con usted, con sus predicaciones. Con los jueves con Pino, también los veo. Sí, yo estoy, ahí la semana pasada no la tuvimos y lo echo de menos. Sí. Mañana vamos a hablar sobre el plebiscito, va a estar interesante eso. No sé por qué me tinca que están los dos por ahí mismo, digamos, la misma opción. Bueno, el caso es que les queremos las gracias. Con esta terminamos esta cuarta charlita, que ya vamos a estar subiendo la grabación para que los hermanos que no se pudieron conectar ahora puedan escucharla. Y a partir de la próxima semana retomamos la práctica de la oración comunitaria, de los unos por los otros, ya no por Gypsy Meet, sino que por Zoom, estamos más pirulos. Entonces, quiero pedirle, por favor, al presbítero Ángel que pueda ofrecer una oración sin antes pronunciar quizá una intención. Sería súper lindo de que en algún momento hiciéramos algo en conjunto con la Iglesia de La Serena. Creo que nos parecemos harto en varias formas. Y yo creo de que como que la mano está medio pareja ahí. Entonces yo creo que sería una cosa súper interesante. Sí, feliz. Organicemos algo, no hay problema. Estupendo. Presbítero, usted ore, por favor. Amén. Gracias, buen Dios, por tu amor y misericordia en nuestra vida, Señor, porque vemos tu mano, Padre, en muchas partes, Señor, por no decir en toda nuestra vida. Tú nos enseñas, Señor, nos corriges, Padre, nos amonestas. Tu palabra siempre nos habla, Señor. Siempre habla en nuestro corazón. Tu Espíritu Santo siempre nos muestra, Señor, cuál es tu voluntad a través de tu palabra. Gracias por el tema que tocó hoy el pastor Eduardo, Señor. Gracias por su vida, por su familia. Gracias porque en este tema particular, Señor, tenemos tanto que aprender y más allá de aprender, tanto que practicar, Señor. Amén. Perdona nuestro gran pecado, Señor, como iglesia, de no saber y no seguir el ejemplo del Maestro, de no seguir verdaderamente las pisadas de Jesús, quien es el ejemplo vivo de piedad y de misericordia en esta tierra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada día querer, Señor, anhelar y que nuestro corazón anhele ser más como Jesús. Que si bien podamos conocer más, Señor, podamos aprender más, que nuestra vida sea de servicio, Padre. Perdona todas las veces que hemos dejado de servirte, Señor, teniendo la oportunidad de hacerlo. Cuando hemos dejado de hacerlo, Señor, cuando hemos sido cobardes, Padre, cuando hemos sido egoístas, cuando hemos sido individualistas, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a la iglesia representada aquí, Señor, a que sea una iglesia que viva, Señor, la piedad verdadera, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Solo tu Espíritu puede ayudarnos, Señor. Por nuestra fuerza, Señor, por nuestro intelecto, por nuestras ganas de hacer las cosas, no lo vamos a lograr nunca, Señor. Siempre vamos a fracasar. Amén. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude, Señor. Sí, Señor. Que nos haga verdaderamente siervos del reino, Padre. Ayúdanos a vivir tu reino realmente, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor, por tu amonestación. Y ayúdanos, Padre, a seguir caminando, a seguir viviendo en tu voluntad, Padre, en tu verdadera
y santa voluntad, Padre. Gracias por la vida de todos los hermanos que están aquí representados. Te pido que estés con cada uno de ellos, Señor, que los cuides, que los bendigas, que los hagas crecer conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor, que ese es el verdadero y único norte y meta, Padre. Ser cada día más como Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Ya pues, gente, una tremenda bendición. Muchas gracias. Muchas gracias por considerarme a mí también, por invitarme. ¿Qué queremos, Carlos? Y yo encantado de recibir invitaciones más futuras. Sí, invita también. Pues. Invita también, estamos... Yo feliz a San John.